El día de hoy estaremos viendo un tema muy interesante. Estaremos analizando cómo detectar las huellas de los traders institucionales en los gráficos. Para poder realizar esa tarea, primeramente, necesitamos entender cómo realizan su trading las instituciones y necesitamos entender los problemas a los que se enfrentan, diferentes a los problemas de los traders con cuentas más modestas. Mencionábamos que para poder detectar las huellas de los traders institucionales tenemos que entender cómo realizan su trading, los problemas a los que ellos se enfrentan, diferentes a los problemas de los traders con cuentas más modestas. Ya habíamos visto en otros seminarios, inclusive en webinarios gratuitos, algunos puntos básicos que vamos a repasar solo brevemente. Y eso nos va a servir como guía al momento que comencemos a analizar los gráficos del día de hoy. Existen tres leyes que dominan los mercados bursátiles: suministro y demanda. Nos dice cuando la demanda excede al suministro, los precios suben. Y eso se ve reflejado en el precio. Muchos traders realizan su trading basado única y exclusivamente en los movimientos del precio e indicadores técnicos, que solo ofrecen la información de dos variables: tiempo y precio. La mayoría de los indicadores técnicos. Existe otra ley, esfuerzo-resultado, nos dice que el resultado será en proporción con el esfuerzo. El esfuerzo en los mercados bursátiles se ve reflejado en el volumen. Los exchanges centralizados de trading, una de las reglas dice que deben demostrar el volumen real de transacciones para mantener una transparencia. Las instituciones preferirían no mostrar el volumen, puesto que con sus cuentas multimillonarias, cuando realizan operaciones, se puede detectar en los gráficos por los surgimientos del volumen. De hecho, en Inglaterra se llegó a un acuerdo de que podían retrasar el volumen real hasta por 6 horas. Debemos preguntarnos por qué tiene interés en las instituciones en retrasar la información del volumen. Bueno, porque esto permite detectar movimientos que hacen. Y la última ley es la de causa y efecto, que nos dice que para un efecto primero se necesita una causa y el efecto será en proporción a la causa. Y esto se ve en procesos de distribución y acumulación. Ya habíamos visto en otros webinarios, pero también lo vamos a repasar brevemente, que cuando las instituciones desean comprar una acción o algún instrumento, una divisa, un par de Forex, uno de los principales objetivos es absorber todo el suministro flotante que existe en el mercado, con el fin de cuando comience el alza de los precios, no tener que absorber el suministro de los que están dispuestos a vender en esos niveles a precios más altos y realicen ciertas pruebas para ello. De la misma forma, cuando liquidan una posición, a diferencia de un trader con una cuenta más modesta, que puede entrar y salir en el mercado con unos cuantos contratos, una institución no puede liquidar cuando lo cree conveniente, si no necesita hacerlo cuando existe el mercado que vaya a absorber el suministro flotante. De no hacerlo así, ya habíamos visto en otras ocasiones,
De no haber un mercado que absorba el suministro, conforme el suministro, al liquidar una posición grande, comienza a entrar en el mercado, ejercería bastante presión de venta, lo cual no les permitiría terminar de liquidar su posición a menos que estén dispuestos a hacerlo conforme el precio vaya en descenso, porque el suministro sería más fuerte que la demanda si no hay una demanda lo suficientemente grande para absorber. Vamos a ver casos específicos, pero tomando en cuenta los puntos mencionados, vamos a analizar el día de hoy. El día de hoy es muy oportuno que tengamos este webinario, puesto que tuvimos declaraciones del nuevo jefe o jefa de la Reserva Federal, Janet Yellen. Aquí tenemos la gráfica del oro. Esto lo podemos ver en varios instrumentos. Aquí tenemos una gráfica de 5 minutos. Claramente podemos ver que antes de las noticias tenemos un movimiento de rango, un rango muy estrecho. Sin embargo, ¿qué sucede justo antes de las noticias? Tenemos rápidamente incrementos en el volumen que denotan un incremento de actividad. Tenemos un volumen promedio muy bajo en esta gráfica de 5 minutos y este movimiento alcista que rompe con los niveles del rango, por la ley de esfuerzo-resultado, se necesitó un esfuerzo para superar este nivel. Y aquí lo vemos reflejado en el incremento del volumen. Tenemos un nuevo incremento en el volumen para llevar el precio todavía a niveles más altos. Regresa el precio al nivel del rango y ¿qué sucede durante la noticia? Un fuerte movimiento bajista, pero este fuerte movimiento fue el resultado de este gran esfuerzo que entró al mercado. Vemos gran cantidad de volumen y continúa el movimiento bajista. Si nosotros como traders teníamos una opinión basada en cierto análisis, si el instrumento iba a moverse a la alza o a la baja antes de las declaraciones, sin importar si entramos a la alza o a la baja, estos movimientos ejecutan stops en ambas direcciones. Lo podemos ver en el euro. Tenemos un movimiento de rango. Después, aquí tenemos el esfuerzo para que comience un movimiento alcista. ¿Y qué sucede durante las noticias? Rápidamente un movimiento bajista. Este rápido movimiento bajista no sobra de la casualidad. Tenemos un enorme incremento en el volumen. Más tarde tenemos un movimiento alcista de corrección. La ausencia del volumen nos indica que no hay interés de parte de los traders institucionales por el momento por llevarlo a precios más altos. Cuando hablamos de traders institucionales, me pregunta que si este análisis solo se puede hacer en marcos temporales grandes, que si en marcos temporales pequeños no da tiempo para apreciar la acumulación o distribución. Los marcos temporales, uno de los 3 pilares del trading, independientemente del sistema que utilicemos, es el análisis de marco temporal múltiple. El análisis de marco temporal múltiple nos permite detectar la actividad de los traders de peso. Los traders institucionales nos referimos a traders que ya sea que trabajen para una institución o con cuentas multimillonarias como George Soros o Warren Buffett o Ilian Khan, que pueden entrar en el mercado y en 5 minutos vender o comprar 30, 40, 50 contratos en el mercado de futuros o en el mercado de Forex, lo que causa un desbalance momentáneo en el suministro y demanda
y puede impulsar los mercados en una dirección o en otra. En los marcos temporales mayores podemos detectar los grandes procesos de acumulación y distribución que dan origen a los grandes movimientos. Ya habíamos visto, pero repasaremos brevemente para responder la pregunta. En el caso del S&P 500, no es sorprendente que lleve años con un fuerte movimiento alcista cuando tenemos un claro proceso superiores. Nos dicen la línea más probable del movimiento por el respaldo que tenemos, ya sea de liquidación o distribución. Por otro lado, los marcos temporales inferiores, como los que estamos analizando el día de hoy, nos permiten detectar desbalances de suministro y demanda y ver las intenciones de los traders de peso que no podríamos ver en un marco temporal superior. Vamos a ver, por ejemplo, el pasado viernes, pero primero vamos a terminar con el análisis que estábamos haciendo de los movimientos de esta mañana. Aquí tenemos el S&P 500, gráfica de 5 minutos. Tenemos un movimiento de rango. Observemos que el movimiento de rango es muy estrecho. Sin embargo, aquí tenemos una vela que tiene una punta alcista superando los niveles altos del rango y rápidamente hace un movimiento bajista. Que ejecuta stops en ambas direcciones. Ahora bien, antes de continuar el análisis, vamos a hacer una pregunta a los participantes. ¿Piensan ustedes que estos movimientos que tenemos en ambas direcciones, antes y después de la noticia, son movimientos obra de la casualidad y la volatilidad del mercado o son movimientos calculados? Bien, la mayoría piensa que son movimientos calculados. Algunos piensan que son obra de la casualidad. La mayoría piensa que son calculados. Para los que piensan que son obra de la casualidad o simplemente volatilidad, podrían preguntar, ¿existe algún caso documentado de estos movimientos que compruebe más allá de toda duda que fue un movimiento calculado? Sí, sí existen y vamos a ver uno de ellos. Antes de continuar con el análisis, un trader que trabajó para una gran corporación institucional, Goldman Sachs, salió un artículo escandaloso donde antes de que sucediera el movimiento, entró en contacto con la agencia reguladora del mercado de materias primas en Estados Unidos, CFTC, el CFTC. Unos días antes, y le dijo, vamos a leer ligeramente este correo que se filtró a la prensa y dice, pienso que podría ayudar con su investigación si te aviso de un evento manipulativo que sucederá el viernes 5 de febrero. Este correo lo mandó 2 días antes y le dijo, el anuncio de nóminas no agrícolas se anunciará a las 8:30 de la mañana, hora de Nueva York. Y aquí es lo interesante. No precisamente sabían en esa ocasión cuál iba a ser la noticia, pero sí sabían la estrategia que iban a utilizar. Dice,
Habrá uno de dos casos. Y ambos resultarán con la plata y el mercado del oro siendo fuertemente presionados con una ola de venta corta designada para penetrar niveles obvios de soporte y ejecutar los stops. Mientras que, sin lugar a duda, podré obtener ganancias de este trade, es un ejemplo de lo fácil que es manipular un mercado. Y aquí viene el punto clave. Si una posición concentrada se le permite a un pequeño grupo de traders. Y aquí menciona los dos posibles escenarios. Y vamos a ir a ver la gráfica de lo que sucedió en ese entonces. Las noticias son malas. El empleo es peor de lo esperado. Eso tendrá un efecto alcista en el oro y la plata. Y el dólar se debilitará. De aquí la importancia del análisis intramercado. Y los metales preciosos atraerán a los compradores, teniendo un efecto de un pico alcista. Inmediatamente, y aquí hablamos de lo que nos referimos con un trader institucional, que tiene la capacidad de entrar en el mercado y vender 40, 50, 60 contratos en unos segundos. A este pico alcista se realizará una venta corta durante un periodo de tiempo muy pequeño, de unos 5 minutos, con miles de contratos siendo añadidos cada minuto, sobreponiéndose a cualquier compra en los metales preciosos, teniendo como objetivo niveles importantes técnicos de soporte para ejecutar los stops. Probabilidad número 2. Las noticias son buenas. El empleo es mejor de lo esperado. Esto resultará en una posición masiva de venta corta instigada casi inmediatamente sin ningún movimiento alcista. Esto no será liquidación de posiciones a la alza, pero sí resultará nuevamente en ejecutar los stops bajo soportes clave. No vamos a leer todo el artículo, lo pueden buscar en internet. El artículo se llama Un trader de metales delata una manipulación en el precio de el oro y la plata. Eso sucedió el 5 de febrero del 2010. El correo se mandó antes de que sucediera. Y vamos a ver el gráfico de lo que pasó en esa ocasión. Y aquí tenemos precisamente el 5 de febrero del 2010. ¿Qué fue lo que sucedió? El oro había tenido un fuerte movimiento alcista. Finalmente se habían superado estos niveles. Cualquier trader que se unió a la alza de esos niveles, esperando precios más altos, ese día, con ese fuerte venta corta, tras las noticias, se penetraron los niveles de soporte técnicos donde los traders suelen poner sus stops ligeramente por debajo del previo nivel de soporte. Se ejecutaron los stops. Aquí tenemos el surgimiento del volumen. ¿Y qué fue lo que sucedió con el oro? Rápidamente comenzó un fuerte movimiento alcista. Y aquí es donde los traders que desconocen cómo realizan el trading en las instituciones simplemente deducen que debieron tener mala suerte. Nos vamos al mercado de la plata. ¿Qué sucedió en esa misma ocasión? Precisamente lo que él declaró que sucedería. Un
fuerte movimiento bajista. Ahora bien, ¿qué nos dice el volumen? Vean la enorme cantidad de volumen que tenemos con ese. Es el esfuerzo, siguiendo la ley de esfuerzo-resultado, para penetrar estos niveles clave de soporte que tenemos aquí, donde los traders técnicamente suelen poner los stops. Se ejecutan, se absorbe el resto del suministro y ya teniendo un control, como mencioné, de la mayor parte del suministro, la plata llega a niveles muchísimo más altos. Y aquí ya tenemos señales de liquidación, por lo menos parcialmente. Regresando a los gráficos del día de hoy, y vamos a analizar también lo que sucedió el pasado viernes. El pasado viernes tuvimos un anuncio muy importante sobre la situación de empleo de Estados Unidos. ¿Qué tenemos antes del anuncio? Un movimiento de rango. Ya se había recuperado en una buena parte los índices. ¿Qué sucede tras la noticia? Un fuerte movimiento bajista, un incremento en el volumen antes del movimiento alcista. Si alguien se unió al movimiento bajista, si alguien entró a la alza en estos niveles, considerando que tras la noticia iba a continuar el movimiento alcista, este movimiento ejecuta los stops antes de que se realice el movimiento. Eso lo vimos en el mercado del oro. Movimientos en ambas direcciones. En las divisas también lo tuvimos. En el mercado, el dólar americano, tuvimos un movimiento alcista, después un fuerte movimiento bajista. El euro, un movimiento bajista. Aquí tenemos la punta bajista antes de las noticias y después una punta alcista. Que claro se ve reflejado en el par de Forex euro, dólar americano. Aquí lo tenemos. Ahora bien, me han preguntado muchas veces, bueno, quizás esto sea posible en el mercado de la plata, en el mercado de futuros, el S&P 500, o en el mercado de el oro, o incluso el petróleo. Pero ¿cómo puede suceder esto en el mercado de Forex, siendo un mercado tan grande, más grande que los otros mercados juntos? ¿Y cómo es posible, si hay tantos bancos que participan en el mercado de Forex, cómo es posible realizar esos movimientos en el mercado de Forex? Algo que muchos traders desconocen y curiosamente la información está afuera, como lo vemos en este artículo de Wikipedia. Existen 10 bancos que son responsables por el 80% o más del volumen que tenemos en el trade. Este banco alemán es responsable del 15% del volumen total en el mercado de Forex. Este banco de Estados Unidos es responsable por el 14.9%, un banco de Inglaterra 10.24%. Este banco es responsable del otro 10%. Entre estos 8 bancos de 4 países son responsables por el 80% del volumen que tenemos en el mercado de Forex. Y como lo indicaba que el trader, forzan su camino a través de los mercados con su abrumadora demanda o su abrumador suministro. Ahora bien, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros como traders? ¿Cómo nos podemos beneficiar de esta información?
por medio de, principalmente en las noticias, esto nos da una lección. Si tenemos una posición abierta en el mercado, hay que ajustar agresivamente el stop, y si está el precio muy cerca de nuestro stop o de nuestra entrada, cerrar la posición antes de una noticia importante. Por otro lado, hemos realizado trading en nuestras alertas de trading que mandamos a nuestros socios. En mi página de internet mandamos las alertas a los que están suscritos de los trades que realizamos en nuestras cuentas con dinero real. Vamos a analizar uno de esos trades. Y aquí, cómo podemos beneficiarnos, que es a lo que a nosotros nos interesa. Cómo beneficiarnos de esta información. Por un lado, podemos ver en la gráfica de marco temporal mayor, y de ahí la importancia del análisis de marco temporal múltiple, que los índices, incluyendo el RASO, pasaron por un proceso de reacumulación en el 2011. Eso dio origen a un fuerte movimiento alcista. No hemos visto una liquidación de este nivel con una cantidad del volumen ni con una de las tres señales que indican el fin de un movimiento alcista. Por lo tanto, sabíamos que la línea de menor resistencia era alcista. Ahora nos vamos a los marcos temporales inferiores para sincronizar nuestra entrada. El día 18 de diciembre tuvimos noticias importantes y nos mantuvimos simplemente a la expectativa. Vamos a ver una gráfica todavía menor en la gráfica de 4 horas. Fue el día 18 de diciembre. Salieron las noticias y ¿qué sucedió? Vean, tenemos un movimiento de rango. ¿Y qué sucede tras las noticias? Una punta bajista que ejecuta los stops, rápido movimiento alcista. ¿Qué esperábamos después? Una señal de confirmación. Aquí tenemos simplemente un gran esfuerzo. Necesitamos la confirmación de cuál es el resultado de ese esfuerzo, que se verá de dos formas. Si el precio supera decisivamente la parte alta de la vela, nos indica que el esfuerzo fue realizado para llevar el precio a niveles más altos. Por el contrario, si se supera decisivamente la parte baja de la vela, nos indicaría que el resultado del esfuerzo fue precios más bajos. Otra señal de confirmación es lo que se conoce como una prueba de suministro. Antes de continuar con precios más altos, las instituciones que compran en estos niveles desean saber qué tanto suministro queda todavía en el mercado, qué tantos traders están dispuestos a vender. Porque si comienza el alza de los precios y sale otro grupo institucional liquidando su posición, se verían ante un problema serio. Tendrían que reacumular y absorber ese suministro a precios más altos para evitar que el precio comience a la baja y otros traders se unan a la venta corta y pongan en peligro su posición, o tendrán que liquidar también ellos prematuramente la posición, lo cual no desean hacerlo. Por lo tanto, lo que se hace usualmente es se instiga un movimiento bajista y aquí tenemos una señal de una reversa de tendencia en dos velas o lo que se conoce como una vela envolvente y comienza un movimiento bajista. Hay un ligero incremento en el volumen y comienza un movimiento bajista. Pero ¿qué sucede cuando llega al 50% aproximadamente de esta vela? No hay presión de venta. Eso se conoce como una prueba de suministro y les dice que se realiza entre el cuerpo de la vela y la parte baja de la vela. No hay presión de venta. Y en este momento entramos en una posición alcista
con stops por debajo de esta vela, porque siempre puede haber un análisis que se omitió algo y cometer un error manteniendo bajo las técnicas de control de riesgo, un riesgo aceptable por trade de la cuenta. Aquí estaba nuestro stop, aquí nuestro primer objetivo, porque sabíamos que este nivel se había encontrado resistencia previa y liquidar la mitad de la posición en este nivel, prácticamente eliminábamos el riesgo, porque está más o menos a la misma distancia de la entrada. Continuó el movimiento alcista y cerramos nuestra posición con éxito. Eso es lo que nos interesa a nosotros, no adentrarnos en si es legal o ilegal la forma como realiza su trading las instituciones. Lo que nos interesa, cómo podemos beneficiarnos y éticamente realizar trading en armonía con los traders de peso. Y para ello, necesitamos conocer primeramente las técnicas que realizan ellos para acumulación y distribución. Y por otro lado, en los marcos temporales inferiores, aun cuando estemos realizando trading en un gráfico, porque este trade lo sincronizamos en un gráfico de 15 minutos, aun cuando estemos realizando trading a corto plazo, a veces me preguntan, pero yo solo realizo trading en un gráfico de 5 o de 10 minutos. El problema con no tener en cuenta los marcos temporales superiores lo podemos ver en casos. Es como vamos a ver si podemos hacer alguna anotación. Ok, aquí tenemos la gráfica del euro. En estos momentos vemos que venía con un movimiento bajista. Si en un marco temporal inferior tenemos una señal para un movimiento alcista, prácticamente como el que tenemos aquí, e imagínense que no tenemos esta línea. Entramos en una posición a la alza en estos niveles, porque vemos que el movimiento alcista se ve fuerte en la gráfica de una hora. Pero vemos que ha encontrado una barrera aquí. Y no la puede superar. Lleva horas tratando de superar esta barrera. Si entramos en estos niveles, con esta punta bajista seguramente se ejecutó nuestro stop. Y nos preguntamos, bueno, ¿por qué el movimiento alcista, todas las medias móviles alineadas a la alza, todo el RSI por encima de la línea de 50, un cruce del estocástico? ¿Qué es lo que pasó? Ahora bien, vemos que la gráfica diaria, y de ahí sacamos este nivel, tenemos este fuerte nivel de resistencia, el cual no se ha podido penetrar con éxito en 1, 2, 3 ocasiones. ¿Cómo sacamos este importante nivel de resistencia? ¿Cómo sabemos que este es un importante nivel? Ahorita respondemos la pregunta sobre el indicador del MT4. Aquí tenemos señales de liquidación institucional. Tenemos un fuerte movimiento bajista, la vela se colapsa para cerrar en los niveles más bajos después de alcanzar niveles más altos con un incremento del volumen. Nuevamente aquí tenemos una punta alcista, el precio cierra cerca de los niveles más bajos con un gran incremento del volumen comparándolo con los 2 días anteriores. La parte baja de estas dos velas es ese fuerte nivel de resistencia. Si se penetra decisivamente, debilitaría mucho la tendencia bajista y la pondría en duda. Mientras no se penetre decisivamente,
no podíamos entrar en un movimiento alcista ni en un marco temporal de 15 minutos, porque vemos el problema al que se enfrentó al superar. Por eso es muy importante, independientemente del sistema de trading que utilicemos, realizar análisis de marco temporal múltiple. No queremos unirnos en una pequeña corriente sabiendo que viene una gran corriente del marco temporal superior que converge en ese punto. ¿Cuáles serán nuestras posibilidades de éxito uniéndonos a la alza? En una pequeña corriente, si sabemos que se va a unir, es como un río que viene en descenso y tenemos un movimiento. Tenemos una pequeña corriente en un movimiento alcista que se va a unir a un gran río que viene a la baja. ¿Cuáles son las posibilidades de éxito? Pues aquí las tenemos. Difícilmente se va a superar ese nivel. De ahí la importancia, aunque realicemos trading en un, repito, gráfico de 5 minutos, 15 minutos, mantener un ojo por lo menos en los niveles importantes de la gráfica diaria. Por otro lado, marcar los puntos importantes donde tenemos claras señales de debilidad, ya sea de distribución o de acumulación. Ahora bien, quiero decir con esto que con este conocimiento podemos obtener rápidamente grandes ganancias. En los mercados no. Todavía quedan problemas serios que resolver, problemas tácticos, problemas de ejecución y realizar, coordinar nuestra entrada. Un caso sucedió en un trade que realizamos en el euro y los análisis los pueden ver incluso en los videos gratuitos que estuvimos haciendo alrededor de ese tiempo. Lo vamos a ver aquí en la gráfica de 4 horas. Tuvimos esta fuerte señal de debilidad, lo que nos indicaba una clara intervención institucional. Veamos esta vela en la gráfica de 4 horas. Tiene una punta alcista conquistando niveles más altos, pero la vela se colapsa y cierra en los niveles más bajos. Veamos el surgimiento del volumen y comparémoslos el nivel del volumen con el nivel del volumen que tenemos en el resto de la gráfica. Es lo que se conoce como un volumen ultra elevado. Solamente las instituciones tienen el poder para en unas cuantas horas, como ya mencionamos en ese caso que se lo al mercado, liquidar masivamente miles de contratos en unos minutos. Pero habíamos mencionado que si teníamos una corrección del 50% o más con claras señales de falta de demanda, porque aquí hay una prueba de demanda, lo contrario que vimos del caso del raso, entraríamos en una posición bajista. Y lo indicamos en los videos antes de este día. Pero ¿qué sucedió? Aquí empezamos a ver rangos extendidos a la alza con un incremento del volumen. No tuvimos rangos estrechos y una reducción del volumen. Todavía existía demanda en el mercado. Nos mantuvimos alejados. Fue la decisión correcta porque los stops van por lo general encima de la señal de debilidad y que tuvimos una punta alcista que supera estos niveles. Ahora bien, este día mencionamos lo mismo. Si tenemos una corrección del movimiento entre el 50% o más y hay una clara falta de demanda, entraremos en una posición bajista. ¿Y qué sucedió? Aquí tenemos ya una clara falta de demanda. Noten la diferencia de estos niveles y los rangos extendidos con el volumen incrementándose a estos rangos tan estrechos y una ausencia del volumen. ¿Cuál es la prueba de que cuál es la prueba final de que esta prueba de demanda falló? Porque recordemos que una prueba puede pasar o puede fallar. En este caso, la prueba de demanda falló porque sí hubo demanda. Bueno, una vez que tenemos esos rangos estrechos, la siguiente vela penetra todos los niveles bajos de estos tres rangos estrechos con mayor volumen, denotando que no hay demanda. Aquí entramos en una posición en venta corta con stops por encima de esta vela. No es suficiente ver solamente el precio. Si solamente los mercados bursátiles solamente nos dan dos variables, precio y volumen.
Y la tercera es el tiempo, o es el rango, que significa el tiempo que tarda un movimiento. Si realizamos solamente trading basado en precio, estamos omitiendo la mitad de la información, y una información muy importante, porque estos incrementos del volumen nos dicen dónde hay actividad institucional. En el MetaTrader MT4 tenemos lo que se conoce como tick volume. Ese es un muestreo que un broker nos da. Y es suficiente. Las técnicas de muestreo, cuando se contabilizan, para dar ejemplos, cuando se contabilizan los votos de un país para ver qué partido ganó, no se cuenta voto por voto, no se cuentan los millones de votos. Hay técnicas matemáticas que se conocen como técnicas de muestreo, lo cual indica que si se saca un muestreo lo suficientemente grande, el resultado es confiable. Eso se realiza también en la tecnología. Cuando escuchamos un archivo MP3, contiene solo una fracción de la información de un archivo o, por ejemplo, de una señal analógica de una canción. Sin embargo, para el oído no es diferente, porque el muestreo es lo suficientemente grande. Me preguntan que si el volumen que se utiliza en el raso o en los marcos temporales menores. Sí, me preguntan la diferencia entre los marcos temporales menores, los marcos temporales mayores y el volumen. Y aquí, con este ejemplo, se va a ver muy claro. Aquí tenemos una punta alcista y el precio se colapsa en los niveles más bajos. Pero no sabemos cómo estuvo el movimiento en el día. ¿Qué fue lo que sucedió? El tiempo, gradualmente el precio comenzó a la baja o fue repentino. Y aquí vemos claramente que fue repentino. En esas 4 horas tuvimos la punta alcista. Lo mismo en este nivel. Tenemos esta punta alcista muy extendida y vemos que la mayor parte y sobre todo la acción más importante de este día sucedió en este espacio de tiempo. Y si nos vamos al marco temporal de 1 hora, vamos a extender a 30 días. Aquí estamos en 27 de diciembre. Vamos a ver si llega hasta allá. Vamos a ver si podemos extender los días. Ok, vamos a cambiarnos a 1 hora. Y vamos a extenderlo para verlo en un marco temporal todavía menor. Y tenemos el 18 de diciembre. Y este es precisamente el 18 de diciembre. Aquí tenemos la información desglosada en una gráfica de 1 hora. Y podemos ver que la actividad más importante pasó en estas 2 horas. Tenemos la punta alcista y rápidamente un movimiento bajista. Tenemos aquí en el mercado de futuros cerca de 20 horas de trading. Tenemos un movimiento de rango y después un movimiento de rango. Estas 2 horas nos da el movimiento más importante de todo el día. Y podemos ver clara intervención institucional. Ese surgimiento del volumen, solo ellos tienen la capacidad para comprar o vender esa cantidad. Y de esa forma nos podemos beneficiar. Me pregunta Javier que si la volatilidad no la considera, ¿cómo que si no la, o que si no considera la actividad? Los indicadores técnicos de volatilidad, el problema que tienen es que son fórmulas matemáticas que tienen que procesar la información. Para cuando tenemos el incremento en un indicador de volatilidad, el movimiento muchas veces ya pasó. Pero si aprendemos a analizar el volumen y el precio en tiempo real, tendremos un conocimiento más inmediato de lo que está sucediendo, que si nos esperamos a que nos dé o el cambio de la fórmula matemática del indicador técnico. Por eso se consideran indicadores
de retraso. Me preguntan que en qué marco temporal se opera mejor. Eso depende de si se está realizando trading de scalping, intradía, corto o mediano plazo. Pero independientemente, existen ciertos marcos temporales que son clave, como el gráfico de una hora, el gráfico diario, los niveles importantes de soporte y resistencia, y si se va a hacer trading a corto plazo, un gráfico de 5 o 15 minutos. Por eso, como pueden ver, yo manejo por lo menos 3 marcos temporales en las gráficas y los veo continuamente. Estoy observando un marco temporal de 15 minutos, de una hora y el diario simultáneamente, con los mismos indicadores en los 3 marcos temporales. El volumen del MT4 nos puede dar estos surgimientos del volumen, que es lo que estamos interesados, no en un volumen exacto, sino en los grandes surgimientos o en los volúmenes muy diminutos que nos denotan falta de interés institucional.